Estamos ante ti, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Señor, por esa salvación tan grande, Dios, que nos ha dado por medio de tu Hijo Cristo, mi Señor. Gracias por ese amor tan grande ahí profesado allí en la cruz, mi Señor, donde Él entregó su vida, mi Señor, para darnos vida, mi Señor. Señor, llevamos aquí, Señor, a nosotros en una tarde, mi Señor,
para adorarte, Señor, para proclamar tu nombre, sobre todo nombre, Señor. Porque tú eres digno de toda nuestra adoración, de toda alabanza, mi Señor. Tú eres el que nos amó. Amado Dios, te ruego en esta hora especial que estés bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor. El lugar que cada uno de ellos representa, Dios, bendícelos, amado Señor, con bendiciones del cielo y también de la tierra, Señor. Bendice, Señor, a aquellos hermanos y amigos que por diferente motivo, Señor, no han podido llegar hoy hasta la casa de oración. Yo te ruego que allí donde ellos se encuentren, tú también les envíes de tu bendición, Señor. Y te rogamos por nosotros hoy aquí, Señor, seas tú a través de tu santo poder, Señor, obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú nos hablas hoy a través de tu santa palabra, Señor. Sea el Espíritu Santo tomando control de toda palabra dicha y oída, Señor, en tu nombre, Señor. Amén. Todo sea para la gloria de tu nombre, todo sea para el crecimiento de nosotros como tu iglesia santa, amén, esa que tú pronto vienes a buscar, mi Señor. Te amamos, amado Dios, y te damos gracias. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrí sus Biblias, ahí en la carta de Pablo a los Efesios. Amén. Hay un título en mi Biblia y en la suya también que dice Ministerio de Pablo a los gentiles. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales, dice el apóstol Pablo, son vuestra gloria. Amén. Gloria a Dios. El título del sermón de hoy es El maravilloso misterio de Cristo. Hoy hemos, en las canciones que hemos cantado al Señor, hemos cantado de su gracia, de su misericordia, de su amor por nosotros, sus hijos amados, sus hijos adorados, sus hijos amados, que formamos su iglesia. Amén. Y la modalidad de una buena enseñanza es la repetición. ¿Sí? Todos hemos aprendido gracias a que nos han repetido varias veces las cosas, ¿verdad? Es una forma de enseñar y muy efectiva, por cierto, ¿verdad? Entonces, hoy aquí vamos a hablar de un tema que Pablo ya ha ido hablándolo anteriormente en esta misma carta y que lo ha hablado, lo ha enseñado la iglesia en otras cartas también. Pero que bueno que sea hoy, quiera Dios, entiendamos acerca de lo que Pablo está enseñando a la iglesia acerca del maravilloso misterio de Cristo. El mensaje principal de la carta a los Efesios es que los creyentes en Cristo Jesús estamos reconciliados con Dios primero y también estamos reconciliados entre sí, estamos reconciliados con nuestros hermanos. Amén. Amén.
El apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, él explica cómo Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, diciendo, a partir del versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dice, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y explica en el verso 21, dice, al que no conoció pecado, aquí está explicando Pablo cómo Dios obra la reconciliación de los hombres con él. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que por Dios hemos sido reconciliados. Lo hemos aprendido esto de mano del apóstol Pablo a través de sus cartas, ¿verdad? Cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Por Dios hemos sido reconciliados con Él. Por Dios hemos sido salvados. Por Dios hemos sido resucitados. Por Dios, nos enseñó el apóstol Pablo, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso lo hemos aprendido, ¿se acuerdan? El sermón pasado. En el capítulo 2 de Efesios, a partir del verso 4, el apóstol Pablo explicaba esto. Dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Hay un paréntesis en la mía que dice, por gracia sois salvos. Estoy leyendo capítulo 2 de Efesios, verso 4. Ahora voy al 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice el apóstol, no por obras para que nadie se gloríe. Así que por Cristo Jesús es que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Y también con nuestros hermanos. Amén. Con todos nuestros hermanos. Ya hablamos de la gran separación que había entre el mundo gentil y el mundo judío. Y la iglesia primitiva tuvo que aprender a ensamblarse en un solo cuerpo. Tuvo que aprender a ser iglesia, a pesar de todas las diferencias raciales, sociológicas, económicas, todo lo que usted quiera ponerle, existía. Y tuvieron que aprender a ensamblarse por obediencia al Evangelio, para corresponder por medio de la fe práctica al Evangelio enseñado por los apóstoles. La iglesia primitiva estaba integrada, sí, de los primeros judíos convertidos y también del mundo gentil que se iba convirtiendo, y ellos tenían que aprender a andar juntos de la mano del Evangelio, los dos juntos. Y el apóstol Pablo enseña ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, pero en el verso 14 en adelante dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en la cruz las enemistades. Así que entonces Pablo ya vemos que nos habló acerca de nuestra salvación y de la iglesia. ¿Te acuerdas como en ese mismo capítulo 2 de Efesios, pero a partir del versículo 19, dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien, dice el apóstol Pablo, también vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que Pablo ya nos habló suficiente, nos enseñó, ¿verdad? Hablando una y otra vez
acerca de nuestra salvación y también de la salvación de nuestros hermanos y de que el propósito de Dios es que fuimos sí salvados, cada uno de nosotros de forma individual por Dios, pero con un propósito mayor de ensamblarnos a cada uno en su cuerpo, que es la iglesia, cuerpo del cual Cristo es la cabeza, ¿entiendes? Entonces, hoy vamos a hablar del maravilloso misterio de Cristo. Entonces, luego de que Pablo nos habla de nuestra salvación y de la iglesia, Pablo en el texto de hoy se llena la boca hablando y enseñando a los efesios acerca del maravilloso misterio de Cristo. Lo primero que encontramos en el texto de hoy es que Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús. Y yo puse acá, para aclarar entre paréntesis de mi esquema, por causa del misterio de Cristo, porque eso fue lo que trató de explicar Pablo. Era prisionero de Cristo Jesús. Verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, dice, para con vosotros. Así que prestemos atención, fijémonos bien que Pablo no está diciendo, mirá, ahora soy prisionero, los romanos me han pescado, soy prisionero de los romanos, soy prisionero de las autoridades judías de turno. No, Pablo no está diciendo esto. Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y aclara que está preso entonces por ser fiel al ministerio dado por Dios y que él está desarrollando en favor de la iglesia gentil. ¿Entiendes? Pablo estaba prisionero por ser fiel en el ministerio. Se dice, hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Pablo. Así que él dice entonces acerca del mismo prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. Entonces, luego de haber presentado el testimonio de su conversión ahí, según el relato de Hechos 22, Pablo fue apresado allí y lo que atestiguaban contra él, decían de él, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Porque Pablo, después de relatar su conversión, él comenzó a decir que él había sido enviado por Dios como un apóstol hacia los gentiles y que había recibido esta gracia, esta enseñanza, aparte de que los gentiles también son coherederos de la gracia de Dios y debían ser partícipes de la iglesia de Dios. Entonces, por esta causa, los judíos allí presentes empezaron a vociferar y gritaban, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, dice, y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces, Pablo termina preso, como vemos, por ser fiel en la administración de la gracia de Dios hacia la iglesia, hacia el pueblo gentil. Lo segundo que vemos en el texto de hoy es que Pablo testifica que le fue dado, que le fue declarado el misterio. Pero entonces caben ciertas preguntas. Yo estaba haciendo mi esquema y yo me pregunté, ¿qué misterio? Hay algo misterioso con respecto a este misterio. ¿Qué misterio está hablando Pablo? ¿Verdad? Amén. ¿Cuál es el misterio? O sea, es la pregunta que salta. Ni bien nos enfrentamos al texto, ¿verdad? ¿De qué misterio está hablando Pablo? Vea el versículo 3 del texto de hoy. Dice así Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, de vuelta va, en el misterio de Cristo. Verso 5, de vuelta, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo de Dios. Verso 6, y presten mucha atención, que este es el misterio. Esta es la declaración del misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a repetir la lectura. El misterio es que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, Pablo dice que este misterio estuvo oculto, es decir, que le fue desconocido a todas las generaciones anteriores. Dios lo mantuvo oculto, a Dios le plació. Pablo testifica además diciendo que este misterio le fue revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. Y ahora quiero salir un poquito de Pablo para no centrarnos en Pablo, porque la iglesia debe estar centrada en Cristo. También quiero testificar, por ejemplo, de otro apóstol. Ya la semana pasada, en el sermón pasado hablé sobre Pedro, el apóstol Pedro. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba ahí en Jope, en casa de un tal Simón Curtidor? Estoy hablando del relato que está en Hechos capítulo 10, y resulta que él estaba esperando que le prepararan la comida, y Dios le baja un lienzo, ¿te acuerdas? Y le enseña toda clase de aves y cuadrúpedos. Pedro, mate con... No, Señor, no hay cosas inmundas, yo no puedo. Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú como el mundo. Y esto se hizo por 3 veces, y la misma réplica, de parte de Pedro y de parte del Señor, enseñándole a Pedro. Había, a través de la repetición, había una enseñanza de parte del Espíritu Santo de Dios hacia su apóstol. Había una revelación de parte del Espíritu Santo de Dios hacia su apóstol acerca del misterio. Que los gentiles también son copartícipes en la gracia que le fue dada a la iglesia, al pueblo de Dios. Estaba Pedro tratando de entender cuando no tocaron timbre, por aquel tiempo te juro que no había timbre. Golpearon la puerta y eran unos enviados por el centurión. ¿Te acuerdas? Y Cornelio. Y entonces Pedro no replicó, pero entendió bien que tenía que ir con estos hombres. Y viajó de Jope a Cesarea, a la casa de este centurión. Cuando él llegó se vio sorprendido porque tenía a todos los amigos más íntimos y a toda su familia esperando a Pedro para que él les hablara de parte de Dios. Qué linda enseñanza, muchos ejemplos, buenos ejemplos para seguir. Y tal fue la administración de la gracia de Dios a través del apóstol Pedro para los gentiles, que Pedro no terminó de predicar cuando el Espíritu Santo selló allí a todo lo que estaban. Se derramó el Espíritu Santo sobre todo lo que estaban escuchando la prédica de Pedro hacia el mundo gentil. Este es el misterio escondido a todas las generaciones anteriores, que tanto judíos y gentiles como partes de un mismo cuerpo que es la iglesia, todo aquello que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Amén? Entonces, el tema del misterio de Cristo, ya Pablo lo había presentado en otras cartas y en esta misma carta, en el texto anterior, en el capítulo anterior, ya Pablo había hablado, pero no como un misterio, lo había encarado de otra forma. Y explica, está diciendo esto, que Dios extiende, enseñando esto, que Dios extiende la esperanza de salvación y perdón a todos los hombres por igual forma, a todos los pueblos del mundo, no solamente al pueblo judío. Los gentiles y los judíos somos coherederos de la misma gracia, es lo que enseña el apóstol Pablo, de la misma gracia, y somos miembros del mismo cuerpo que es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Amén. La iglesia. Lo tercero, cuando nos enfrentamos al texto, lo tercero que vemos que Pablo declara que siendo el más pequeño de todos los santos, porque así él se ve a sí mismo, dice que le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, lo primero que vemos al enfrentarnos a esta realidad
es que Pablo tenía una perspectiva correcta de sí mismo. Pablo se veía pequeño, pero él se veía como el más pequeño de todos los santos. Búsquenme el más pequeño, yo soy el más pequeño de todos los santos. Él lo decía con una falta de modestia, lo decía en verdad, porque así lo sentía, así lo entendía, y esa sabía que era certeramente su posición. Se consideraba a sí mismo el más pequeño de todos los santos. Entonces Pablo vemos que tenía una correcta perspectiva de sí mismo. Él no utilizaba el Evangelio para fama o para promocionarse a sí mismo. Él no utilizaba el Evangelio para subir peldaños de un escalafón eclesiástico. No hacía eso, Pablo. No se autopromocionaba, ¿entiendes? Con las campañas, las prédicas, los viajes misioneros. No había promoción para Pablo. Lo que Pablo declaraba era Cristo y el amor de Cristo hacia su iglesia. Amén. Entonces, el encuentro con el Señor Jesús y con su Evangelio vemos que hizo de Pablo otra persona. Hizo de Pablo una persona humilde. Realmente un hombre humilde. Fue un apóstol humilde. Él decía esto de sí mismo. De esta forma testificaba de sí mismo. Me voy a referir a Hechos 22, del 19 en adelante. Dice así: yo dije al Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba, dice, en toda la sinagoga a los que creían en ti. Dios, Pablo está hablando con el Señor. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, esto le está diciendo al Señor Jesús, Pablo, yo mismo también estaba presente, escúcheme, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo, antes de ser apóstol, siendo Saulo de Tarso. Entonces, eso lo llevó a sentirse de sobremanera muy mal se sentía. Él no se relambía en su pecado, sino que provocaba en él realmente una sensación de humildad. Le provocaba sintiéndole el más pequeño de todos los santos. No soy merecedor de nada. Todo lo que tengo me ha sido dado por Dios. ¿Entiende? Amén. Él decía esto: no soy merecedor de nada, sino que todo lo que tengo me fue dado por Dios de pura gracia. Amén. ¿Te entiende eso cuando digo de pura gracia? De gracia. Entonces, de esta forma él declaraba a Dios y a los hermanos su pecado con esta humildad, enseñando también lo que es una verdadera humildad, no una falsa modestia. A él le remordía su conciencia porque él entonces había procurado destruir la iglesia del Señor. ¿Entiendes? Él había sido tropiezo para los hermanos. Acuérdate que él encarcelaba a los hermanos, él llevaba preso a los hermanos, él participaba de la muerte de los hermanos, convirtiéndose en cómplice del homicidio y del asesinato de nuestros primeros hermanos, como lo fue Esteban. Y esto es lo que declaraba de sí mismo Pablo. El pecado no resultaba para orgullo, sino todo por el contrario, para hacer de él una persona humilde, entendiendo la locura que vivía anteriormente, antes de conocer al Señor. Lo raro que estaba. Versículo 7 del texto de hoy. Del cual, hablando del misterio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, dice, inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y cuando dice inescrutables riquezas de Cristo, porque Él la estaba viendo, hermano querido, Él la estaba viendo. Para él era asombroso el perdón que había recibido de parte de Dios. ¿Entiende? Es algo que no se puede entender.
el amor que Dios, él no podía entender el amor de Dios hacia su persona. Como tampoco nosotros, no, es inescrutable el corazón del Señor. Son inescrutables, insondables la riqueza de su gracia. Es inentendible cómo un hombre que perseguía a su iglesia, Dios lo toma y resulta que lo lanza como un predicador. ¿Entiende? Le da tanta gracia, actúa con tanta gracia el poder en ese hombre, que resulta que en ese momento era el príncipe de los predicadores del Evangelio del Señor. ¿Te das cuenta? Amén. Las inescrutables riquezas de la gracia de Dios actuando en una persona, actuando en su iglesia. Son inescrutables, o sea, es algo insondable el corazón, la mente de Dios. Como Él hace lo que quiere en quien quiere. ¿Entiendes? Y esto nos tendría que llenar de esperanza, y esto también nos tendría que llenar de confianza en Dios. Que sus planes se van a cumplir a pesar de nosotros. Así que lo primero que dijo el Señor antes de convertir a Saulo, dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Me entiendes? Saulo, Saulito, no te recomiendo que sigas por ese camino. ¿Qué estás diciendo? Mira con qué se utiliza, con qué amor, cómo el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que ve en nuestros ojos, y aún lo que no alcanza a ver en nuestros ojos, digamos, se hace pequeño y habla con el pequeñito hombre diabólico, asesino de Saulo de Tarso, y con tanto cariño le dice: Saulo, no sigas dando cosas contra el aguijón. Yo te amo, Saulo. Está cerrado. Sírveme y conocerás el verdadero amor. Y vas a conocer el misterioso plan que tengo para todos los hombres. No solamente para ustedes los judíos. Para todos los hombres. Mi amor fue declarado en Cristo Jesús para toda la humanidad, Saulo. Y tú vas a ser mi corresponsal ahí en la tierra. Y vaya si lo fue, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso él declaraba, él trataba de enseñar a la iglesia las inescrutables riquezas de la gracia de Dios, porque él las vivía, porque para él era algo inexplicable. Él no podía meterse dentro del corazón de Dios y ver la razón por la cual Dios la tomó, porque nadie toma como amigo a su enemigo. ¿Entiendes? Aquel que busca su destrucción, aquel que busca su persecución, aquel que mata y que ama a los que vos amás. Es una locura, ¿verdad? Es algo que no entra en nuestro razonamiento, pero sí entra en el corazón de Dios. Dios, que es todopoderoso. Dios no es poderoso, Dios es todopoderoso. Él operó así, a través de su maravilloso poder, convirtiendo a Saulo y haciéndolo una de las columnas de la iglesia de Jesucristo. Entonces, Pablo, vemos que él dice: yo recibí un premio de parte de Dios. No dice eso Pablo. Pablo no dice: yo recibí una beca de parte de Dios. No, Dios me becó. Yo fui tan bueno que Dios me becó. No dice eso de sí mismo Pablo. Pablo no dice que él había recibido de parte de Dios una promoción porque él había sido tan bueno, nada que ver. Nunca dice eso Pablo de sí mismo, ¿verdad? Él se reconocía y se declaraba como un pecador perdonado, como un punto, ¿verdad? Como un pecador perdonado. Y él decía acerca del ministerio que había recibido, que no era él, sino que Dios se lo había encargado, que Dios se lo había dado. Y no era por merecimiento, era por gracia, no por merecimiento. Era por gracia, no como premio. Era por gracia, no porque él lo había ganado, ¿entiendes? No, ahora como ya fuiste a un instituto bíblico, te rompiste la cabeza estudiando, ahora aquí va el ministerio. No fue como un premio, ¿entiendes? No, fue porque al Señor se le antojó, por esas inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Ahí le encargó, ¿verdad?, el ministerio a Pablo.
Y Pablo fue fiel a la gracia que recibía de parte de Dios. Y Pablo testificaba de que entonces él había recibido el ministerio de parte de Dios mismo, de pura gracia, diciendo, siendo el más pequeño de todos los santos. Cuando usted recibe un talento, un don, no es porque usted ahora ha crecido tanto que Dios lo ha bendecido, no piensa así en sí mismo, no. Es porque Dios es tan grande, es tan inescrutable su inteligencia, su gracia, su poder, su amor para conmigo, que Él se le antojó darme un don. Y con ese don tengo que servir a la iglesia, que son mis hermanos. Piense así, piense con cordura, piense de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio que usted está recibiendo, hermano. Amén. Pablo predicaba diciendo esto ahí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, de verso 26 en adelante, diciendo esto. Pues mirad, hermano, enseñaba esto la iglesia. 1 Corintios capítulo 1, del 26 en adelante, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y no decía esto con ánimo de ofender, sino enseñando a la iglesia cordura, ¿entiendes? Enseñando acerca de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Porque, hermanos, si algo debemos testificar, es acerca del poder de la gracia de Dios que actúa en nosotros, hermanos. Dejemos de decir que somos inteligentes, que somos nobles, que somos sabios. Y digamos que Dios nos amó, que Dios nos perdonó. Y nos viste de su gracia y a su antojo, hermano. ¿Me entiendes? Él nos viste con dones preciosos. No para que nosotros seamos bellos, sino para que entendamos, para que el mundo entienda cuán grande es Dios. ¿Sí? Entonces Pablo enseña esto a los hermanos. Dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, dice, ni muchos nobles. Y dice, presta atención, dice, mira, sino que los necios del mundo escogió Dios. Y él se ponía entre ellos. ¿Cómo? Y él no era fariseo y esto y que lo otro. Resulta que ahora entendió que era un necio. Y sí, porque estaba luchando contra Dios. Los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Te acuerdas que Pablo, Señor, sáname, pues yo predico sanación, y en parte del ministerio es orar por los enfermos? Resulta, mirá, yo estoy enfermo, tengo una sarna en el rostro, todo aquel que me dice, esto es un hombre enfermo, y ahora tú me mandas a orar por los enfermos. ¿Cómo es la cosa entonces? Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El que debo brillar soy yo, le dijo el Señor, no tú. Tú no debes ser grande, tú debes declarar mi grandeza, mi amor y mi poder sin igual. Es lo que le estaba enseñando Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer a lo que es. Yo cuando predico esto, también formo parte de muchas de mis oraciones, cuando vengo al pie del Señor. Digo, gracias Señor, porque tú cogiste lo vil, lo menospreciado, y lo que no es. Y ahí me siento como el zapato de la sencilla. Esta es, el Evangelio es mi hogar. Sí, yo soy lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo soy. ¿Tú qué piensas de ti mismo? Y no es una falsa muestra. Señor, lo soy. Cristo no murió en vano, murió por mí, murió por mis pecados. Amén. Gracias, Señor, por esta gracia de haber enviado a tu Hijo al mundo para morir por mis pecados. No soy bueno. Soy un vil pecador que ha sido perdonado por Dios. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Para lo que tienes, lo has recibido de pura gracia. De pura gracia. ¿Entiendes? Voy de vuelta repitiendo el versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Verso 29. Tienen que ver cómo yo señalo mi esquema a fin de que nadie se jacte en su presencia.
En la iglesia del Señor, la gloria es para el Señor. En la iglesia del Señor, la gloria es de Cristo. Tú debes buscar la gloria de Cristo, no que tú seas archiconocido y señalado por todo el mundo. Que todo el mundo conozca a Cristo, a través de ti, pero que conozcan a Cristo. Que se prendan de Cristo, que señalen a Cristo, que amen a Cristo. No importa si te hacen un lado, es más, te van a hacer un lado, pero que se enamoren de Cristo. ¿Entiendes? A fin de que nadie se jacte en su presencia, enseña el apóstol Pablo. Pues a los cuartos que nos enfrentamos en el texto de hoy es que este misterio, hablamos del misterio, ya enseñamos acerca del misterio, pero este misterio está enseñando, está revelando el plan de Dios. Verso 10 del texto de hoy. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Pablo había recibido nuevamente de la mano del Señor Jesucristo el encargo de aclarar a todos los hombres el misterio. Este encargo había recibido de parte del Señor. Y ahora quiero que vayas a tu Biblia al capítulo 7 del Apocalipsis, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que este misterio revela el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que Dios redime en Cristo Jesús a un montón de personas, a un sinnúmero, a una multitud de personas, de cada pueblo, nación, tribu y lengua. ¿Sí? Su gracia, está declarando el apóstol Pablo, llega a todos los rincones de la tierra por igual, ¿verdad? Y su salvación en Cristo Jesús es ofrecida a todos por igual. ¿Entiende? Este es el plan eterno de Dios. ¿Sí? El misterio escondido tantas generaciones atrás, ahora revelado a través de la iglesia, a través del apóstol Pablo, revela el plan de Dios. Quiero que vaya a tu Biblia ahora en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así. ¿Me encontró? Dice así: hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en el texto, ¿qué es lo último que le dice Pablo a la iglesia? ¿Qué es lo que le dice Pablo en el último versículo? No desmayéis. Iglesia, no desmayéis. Efesios, no desmayéis. Ahora conocemos el plan de Dios. Conocemos el plan de Dios. Conocemos el misterio escondido, ¿verdad? Conocemos que el plan de Dios se cumple en el tiempo de Dios. ¿Sí o no? Amén. Conocemos que Dios intercede con su gran poder en quien quiere y como Él quiera. Me estaba viniendo a la mente ahora, ahí en Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Resulta que él había mandado a calentar el horno 7 veces más para aquellos que no se habían arrollado ante su estatua, ¿no? Y ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno, habían sido tirados por personas muy fuertes dentro del horno, calentado 7 veces más de lo normal. El horno era la pena máxima de muerte, ¿sí? Y él estaba con todo su séquito ahí, viendo cómo las personas se torcían y ardían consumiéndose dentro del fuego. Sadrach, Mesach y Abednego fueron tirados dentro del horno del fuego. Y entonces se para el rey y dice: hey, ¿cuánto echaste? Los 3 que se negaron a doblarse ante tu estatua, oh rey. Pero yo veo 4 y el cuarto es como el hijo de los dioses. Y como comienza después el próximo capítulo, diciendo ayer, conviene
dice a todos los pueblos, lenguas y naciones. O sea, empezó a predicar sobre el Hijo de Dios que él había visto dentro del horno de fuego. Aquel ser tan despiadado como Nabucodonosor, Dios obra en él y toma su boca y él empieza a hablar de Jesucristo. Conviene que yo declare, o sea, imagínate cómo intervenía el poder de Dios en la mente, en el corazón de ese hombre tan poderoso en la tierra. Era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Dios obra con tanto poder y gracia sobre ese hombre y dice, conviene, él se sentía chiquito ante ese Dios, conviene que yo declare. Y su carta llegó a todos los confines de la tierra. Ese es el plan de Dios. ¿Quién puede tener el plan de Dios? Muchos han intentado, ninguno ha podido. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, Saulo, le dijo el Señor. Así que, entonces, no desmayemos que todo esto que estamos aprendiendo, que todo esto que estamos hablando, sea para recobrar fuerzas. No desmayéis, dice Pablo a la iglesia. No desmayes. Quizá alguno está por tirar la toalla. Quizá esto podría ser el subtítulo, el segundo título que yo tendría para este sermón. No desmayes. No desmayéis. Recobren fuerza en todo esto que hemos aprendido hoy. Ya lo hemos aprendido otra vez, pero ahí va hoy una nueva repetición de un nuevo ángulo acerca del misterio del Señor. Lo cual nos debe fortalecer, lo cual nos debe renovar también nuestra fuerza, porque ese es el propósito con el cual Pablo lo escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, para que la iglesia no desmaye, se fortalezca, recobre fuerza. Así que, acuérdate que como iglesia tenemos este ministerio dado, ¿verdad?, de proclamar a los cuatro vientos acerca del misterio de Cristo, ya sea viviéndolo o testificándolo, ¿sí?, de igual manera. Así que tenemos que predicar esto, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Así que no hagamos acepción de personas, porque el Señor nos la hace. Amén. Declarémoslo entonces a los cuatro vientos, ¿verdad? Para que todo aquel que lo oiga tome su decisión, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Tú predica, que las personas que escuchan tomen su decisión, ¿sí?, de elegir o rechazar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tú predica, porque es tu deber, es tu ministerio como iglesia. Las personas, a todas Dios les dio libre albedrío. Eligen o rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y acordate que el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, así como dice el Señor en Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Punto y aparte. Entonces, hermanos, Pablo comprendió el propósito de la iglesia, lo cual lo llevó a servir al Señor y a servir a los hermanos, a servir a la iglesia con mucha devoción, ¿verdad? Con mucho fervor, de tal forma que no le temblaba el pulso de ser apresado. Fue apresado más de una vez, se fue encarcelado más de una vez. Usted debe acordarse que Dios lo salva individualmente. Dios me salva individualmente con el fin de ensamblarme en un cuerpo que se llama la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Va de vuelta. Dios te salva individualmente con un firme propósito de ensamblarte. No es para que yo ahora eres salvo y ahora flota en el aire, ve para acá, ve para allá, eres salvo, ya no. Eres salvo con un propósito de ensamblarte en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que vivas en la comunidad de la iglesia, para que te desarrolle, para que crezca dentro de la iglesia. Entonces, si en verdad amamos a Dios, si en verdad amamos a Jesús, si hemos entendido algo, una pizca tan siquiera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amamos la iglesia. Entonces no deberíamos de olvidar la iglesia, sino tendríamos que procurar
vivir ensamblado dentro de la iglesia. ¿Sí? Así nosotros se nos ha dado esta gracia de revelar al mundo la unidad que Cristo obró en la cruz, porque Pablo enseñó ahí, recién está calentito, recién aprendido. Cristo en la cruz mató las enemistades. Si algo tenemos que relucir es que somos unidos, que nos une el amor de Dios. Eso es lo primero que tenemos que proclamar en el mundo. Lo primero que tiene que ver el mundo, que somos un cuerpo unido por el amor de Cristo. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Usted se anima a pelear contra Dios? ¿Usted se anima a nadar contra la corriente? ¿Usted alguna vez nadó contra la corriente? Yo alguna vez he nadado en el río y he nadado contra la corriente. Y no avanzas nada, terminas cansado, lo que haces, te tiras para la orilla a descansar, pero no puedes. Tarde o temprano claudicas. Es lo que el Señor dijo a Pablo. Pablo, dura cosa te da cosa contra el corazón. Así que usted no pelee. ¿Usted ama a Dios? ¿Ama a Dios? Amén. ¿Ama a Cristo? Amén. Ama a la iglesia. Amén. ¿Ama a Dios? ¿Ama a Cristo? Ama a la iglesia. Porque la iglesia es plan de Dios. La iglesia no es una institución humana. Es una institución creada por Dios, de la cual nada más ni nada menos Cristo es la cabeza. Ojito. No vaya contra la iglesia. No haga nada contra la iglesia. ¿Entendió? Amén. No es esa cosa que sea hallado luchando contra Dios. No se lo recomiendo. Porque acuérdense que Dios es todopoderoso. Tome su Biblia y recuerde, yo le hablé de un hombre muy poderoso en la tierra, el más poderoso de todos los hombres de la tierra, como dice, conviene, acerca así, conviene que yo se vea, este se vea como Pablo, el más chiquito de todos, a los pies de Dios, conviene que yo declare todas las maravillas, etcétera, etcétera. Conviene que nosotros declaremos también, porque somos como Pablo, el más pequeño de todos los santos, tú y yo también lo somos. No desmayemos. Renovemos fuerza, pero conviene que cumplamos nuestro ministerio, que desarrollemos los dones con los que el Señor nos ha vestido, que sirvamos a nuestros hermanos. ¿Entiende, hermano? No podemos ser eternos oidores, sino debemos ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero Dios nos salvó para que participemos en las buenas obras que Él tiene preparadas de antemano. ¿Entiende, hermano? Ojo. No para ser eternos oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Amén? Así que, si estamos en la iglesia, entonces puse en mi esquema, estamos en victoria, estamos dentro del plan de Dios. Eso está bueno. Nadamos en la corriente. ¿Alguna vez nadó con la corriente a favor? Es un placer, ¿sabe? No sabe cómo avanza. Es lindo. Entonces, si usted va con el plan de Dios, participa en el plan de Dios, usted se va a sentir de la misma manera. ¡Qué lindo, Señor! Qué lindo estar en la palma de tu mano, en tu corriente, Señor, participando de tu plan. Así que, acuérdate que has sido salvado individualmente con el fin de ser miembro de un solo cuerpo que es la iglesia. ¿Aprendido? ¿Amén? Amén. Así que la iglesia, acuérdate que es la novia de Cristo y que debemos de cuidarla, debemos de amarla, cuidarla y debemos de servirle. No desmayéis. Por tanto, yo pongo acá en el esquema, oigamos de vuelta a Pablo cuando dice, no desmayéis. Yo pongo mi vida como yo me lo subrayo. No desmayéis, no te desanimes, no te desalientes. Para mí tenía que ser el otro título que ya te lo dije, ¿verdad? No te desalientes, no te desanimes. Si en verdad eres cristiano, necesitas sí o sí formar parte de la iglesia. Para entrar en el plan de Dios, para participar del misterio de Cristo. Necesitas servir, necesitas usar a tus dones para edificación de tus hermanos, de la iglesia del Señor. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por esta gracia recibida a través de tu precioso Evangelio, Señor.
a través del ministerio del apóstol Pablo, Señor, a las iglesias de Efesios, mi Señor. Sabemos que el Espíritu Santo, a través de la carta del apóstol Pablo, también nos ha hablado hoy a nosotros, tu iglesia, Señor, nos ha enseñado, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a que esta palabra sea cual lámpara a nuestros pies, mi Señor, que esté alumbrando permanentemente nuestra toma de decisiones, nuestro caminar delante de ti y de los hombres, Señor. Ayúdanos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a poderte ser fiel como miembros del cuerpo de Cristo, mi Señor. A no ser perezosos, sino ser activos en cuanto a tu gracia, Señor. A ser activos en la proclamación de tu evangelio, Señor. A ser activos en servirnos unos a otros en amor, Señor. Que el mundo vea en nosotros, Señor, una comunidad de hermanos que nos amamos, Amén. del cual tú eres el Rey, tú eres el Dios, tú eres el Señor, tú eres el Redentor, amado Jesús, tú eres el Salvador, tú eres la cabeza. A ti sea toda la gloria y la honra, amado Dios, y a tu Hijo Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Qué grande es mi